Vamos a revisar húmero, hueso par, largo, presenta dos extremidades, superior o proximal e inferior o distal y un cuerpo o diáfisis. Se denomina ángulo de inclinación al que se forma entre el eje de la diáfisis y el eje de la cabeza. Tiene un valor aproximado entre 130 y 150 grados. Ha sido motivo de evaluación en los exámenes de internado y residentado. En la extremidad proximal encontramos la cabeza del húmero, que corresponde a un tercio de una esfera, que está en contacto con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación del hombro o glenohumeral. El contacto entre la cabeza y la glena es escaso. Aproximadamente más de un tercio de la cabeza solamente está en contacto con la glena. Esto determina que sea una articulación inestable. Por eso es la que más se luxa en el organismo, pero tiene otra ventaja, que es la articulación de mayor movilidad. En la extremidad proximal también debemos reconocer el cuello anatómico, que es la porción del hueso que separa la cabeza del resto del húmero. También existen dos tuberosidades: externa, troquíter o tuberosidad mayor, e interna o troquín o tuberosidad menor. El troquíter se continúa hacia abajo como cresta subtroquiteriana y el troquín como cresta subtroquiniana. Entre ambas, la corredera bicipital. Se denomina cuello quirúrgico a un plano horizontal que se encuentra a nivel de la extremidad inferior del troquíter y troquín, y se llama quirúrgico porque a ese nivel se producen las fracturas de cuello quirúrgico, que son frecuentes en damas de la tercera edad. En el troquíter se observan tres carillas, superior, media e inferior, para la inserción de supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. La mnemotecnia es SIR, de arriba abajo. En el troquín se inserta el subescapular y en la cresta subtroquiniana el redondo mayor. En la cresta subtroquiteriana el pectoral mayor. En la corredera bicipital transcurre el tendón de la porción larga del bíceps y en el fondo de la corredera bicipital se inserta el dorsal. En una radiografía debemos aprender a reconocer una fractura de cuello quirúrgica. La inserción debemos recordarla si la relacionamos con el grupo muscular al que pertenecen, el nervio y su función. Supra e infraespinosos son inervados por un solo nervio, el supraescapular del tronco superior, y pertenecen a los profundos intrínsecos del hombro. Y el infraespinoso es el principal rotador externo.
debemos recordar la función más importante de cada músculo. Entonces, cuando recordemos supraespinoso e infraespinoso, solamente el infraespinoso es rotador externo. El supraespinoso es accesorio de la abducción, pero como dijimos en la anterior clase, el principal abductor del hombro es el deltoides. Entonces, recordar que el deltoides es el principal abductor. No es importante recordar que el supraespinoso es aductor accesorio. El redondo menor pertenece al grupo intrínseco también junto con el deltoides. Y son inervados por el circunflejo o axilar, que es rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial. Subescapular tiene el mismo color que el redondo mayor. Pertenecen también a los profundos intrínsecos y son inervados por un solo nervio. Se llama nervio del subescapular y del redondo mayor, que se origina en el fascículo posterior. Pectoral mayor, inervado por el nervio del pectoral mayor, que se origina en el fascículo lateral. Dijimos que por la corredera bicipital transcurre la porción larga del bíceps, pero que en el fondo de la corredera bicipital se inserta el dorsal. El dorsal pertenece a los músculos superficiales del hombro y su nervio también deriva del fascículo posterior. Se llama tóraco-dorsal o nervio del dorsal o del dorsal ancho. Para recordar también, jóvenes, fíjense, frente al pectoral mayor está el redondo mayor. ¿Se acuerdan? Por mayor. Y la función más importante del pectoral mayor es ser aductor del hombro. Creo que el relacionar a través de colores estas estructuras, incluyendo la función, hace que sea más sencilla la comprensión y el aprendizaje de anatomía. El cuerpo o diáfisis tiene forma triangular, por lo tanto 3 caras y 3 bordes. La cara posterior es la más importante porque presenta el canal radial o canal de torsión, por donde transcurre el nervio radial y la arteria humeral profunda. Es también una zona referente porque encima del canal de torsión se inserta el vasto externo y por debajo el vasto interno. En la cara externa existe la V deltoidea para la inserción distal del deltoides y en la cara interna la inserción para el córaco braquial. De los bordes hay que recordar el externo, porque en su tercio distal se insertan supinador largo, primer radial y tendón común de los extensores. Hay un concepto clínico que se usa mucho en traumatología que se llama paleta humeral. Se refiere al tercio distal del cuerpo que se ensancha y se continúa con la extremidad distal. Por la corredera bicipital transcurre
el tendón de la porción larga del bíceps. El bíceps braquial o bíceps, junto al coraco braquial y al braquial anterior o braquial, pertenecen al compartimento anterior del brazo. Y los tres son inervados por el músculo cutáneo, que es rama terminal del fascículo lateral. El bíceps cumple doble función. Es el principal supinador y flexor del codo. El deltoides dijimos que es el principal abductor del hombro. El pronador redondo es pronador. Dijimos también que el pectoral mayor es el principal aductor del hombro. Pronador redondo pertenece al antebrazo, al grupo superficial del antebrazo, y está inervado por el nervio mediano. Y recordemos, jóvenes, tiene dos cabezas o raíces, externa del fascículo lateral e interna del medial. Debemos recordar al supinador largo, que es un músculo posterior del antebrazo del plano superficial. Se llama también braquiorradial. Le pusieron el nombre de supinador, lo que nos podría hacer pensar que es supinador, pero no. Es un músculo accesorio de la flexión. Todo lo referente a movilidad articular lo hemos revisado en el texto de Lapaggi. La extremidad distal del húmero presenta dos caras, anterior y posterior. La anterior presenta dos superficies articulares, dos eminencias supraarticulares y dos fositas. Las superficies articulares son el cóndilo externo y la tróclea interna. El cóndilo, llamado también capítulo o pequeña cabeza para la cavidad glenoidea del radio, y la tróclea para articularse con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Entre cóndilo y tróclea, el canal condilo-troclear. Las eminencias supraarticulares son el epicóndilo externo encima del cóndilo y el epicóndilo interno o epitróclea encima de la tróclea. Y las fositas son externa, llamada condilia o radial, encima del cóndilo, y por dentro la fosita coronoidea encima de la tróclea. La fosita condilia contiene a la cabeza del radio en la flexión del codo, y la fosa coronoidea contiene a la apófisis coronoides también en la flexión del radio. En la cara posterior encontramos una superficie articular que es la tróclea y una fosita que se llama olecraniana para el olecrano en la extensión del codo. La enfermedad de Panner es una osteocondritis del cóndilo del húmero que se presenta en niños. La fractura de la diáfisis humeral constituye aproximadamente el 3% del total de fracturas
Y recordando que por el canal de torsión transcurre el nervio radial, podríamos pensar que en todos los casos de fractura se lesiona, pero no es así. El nervio radial solo se lesiona en el 10% de las fracturas y produce parálisis, que tiene como consecuencia la mano caída o péndula, por imposibilidad de extensión de la muñeca. Pero felizmente, en el 90% de los casos, esta parálisis se recupera espontáneamente. Acá observamos una radiografía con fractura del tercio medio de la diáfisis humeral que debe hacernos pensar en lesión del nervio radial. Y finalmente, para recordar que el nervio radial es una rama terminal del fascículo posterior del plexo braquial e inerva todos los músculos del compartimento posterior de brazo y antebrazo. La fractura supracondilia del húmero desplazada en niños es una emergencia que requiere tratamiento inmediato. Si el paciente no recibe un tratamiento adecuado, la complicación más frecuente es la contractura isquémica de Boltzmann, donde la mano queda en flexión y hay pérdida total de su función. Eso se produce porque hay falta de irrigación de toda la musculatura del antebrazo y fibrosis. Es una lesión, jóvenes, muy grave que cuando estamos en emergencia tenemos que aprender a diagnosticar y hacer un tratamiento inmediato. En esta radiografía se observa una fractura supracondilia desplazada y, como sabemos, es sumamente grave. Jóvenes, si el video les gustó, suscríbanse y muchas gracias por escucharnos.